En conmemoración del centenario de la Asociación Salvadoreña de Ingenieros y Arquitectos, presentamos un recorrido por su historia desde su fundación en 1929. Hacia 100 años. Bueno, mi nombre es Mario Freddy Hernández Rodríguez, soy ingeniero civil de la Universidad de El Salvador. Estudié de 1965 a 1970 para hacerme ingeniero civil. No quería ser ingeniero civil, sino que matemático, pero en aquel entonces la matemática estaba en pañales, de manera que me hice ingeniero civil. Con el tiempo pasé por matemática. No logré terminar la carrera porque salí de la Universidad de El Salvador a mi práctica profesional. Tengo 4 hijos, 3 de los cuales son ingenieros también y una médico, que tienen la formación y el pensamiento abstracto que caracteriza a los ingenieros. En la asociación, si no me recuerdo mal, soy socio desde 1977. Al principio que me gradué de ingeniero no quise ser miembro de la asociación porque la asociación en ese momento estaba radicalizada hacia la derecha y yo no entendía que una organización profesional tuviera ese tipo de inclinaciones políticas. Y yo trabajaba en la Universidad de El Salvador, en donde la tendencia era diferente. Entonces no quise ser socio de la asociación hasta creo que 77. De ahí hasta la fecha, mi dedicación ha sido absoluta para la asociación. Viví un periodo, cuando ingresé a la asociación, en donde los jóvenes que nos llamaban entonces, se nos negaba el derecho a poder conducir la asociación o a pensar sobre la práctica profesional. Lo que le llamábamos los viejos eran los que sabían, eran los que podían ocupar los cargos. Hasta que un día en una asamblea yo reclamé que en este país un mayor de 35 años de edad podía ser presidente de la República, pero no podía ser miembro de ningún cargo de la Junta Directiva de ASIA porque era joven. Entonces, ese tipo de comportamientos ideológicos de la asociación han sido parte de mi trabajo en la asociación, de tratar de eliminarlos. Nosotros debemos tener un pensamiento integrador, un pensamiento político, pero también un pensamiento técnico. A raíz de los acuerdos de paz, cuando yo editorializaba la revista Asia, escribía el rol político que debieran de cumplir los ingenieros. Muchos ingenieros hemos sido formados con mentalidad técnica y nos parece que ser un buen ingeniero es ser un buen técnico. Pero entonces no podemos ejercer liderazgo en la sociedad porque el papel del técnico se agota muy pronto en el desarrollo de los proyectos y las etapas finales de los proyectos, que no son de carácter técnico, sino que son de tipo estratégico, de política económica, de política de inversión, etcétera, el ingeniero se queda afuera. Por esa razón he apoyado fuertemente la función de educación continua, porque en esa, además de actualizar la parte técnica, de cuando en cuando se abordan estas temáticas con los colegas. Claro. Pues interesante que mencione el rol político, ¿verdad? Es decir, que la profesión trascienda, ¿verdad? Que no se quede solamente en aspectos técnicos, es algo que me llama mucho la atención. Sé que ha sido presidente de ASE, usted, ¿verdad? En más de una ocasión o en una ocasión. Quería contar un poco de su experiencia como presidente de ASIA, cuáles fueron los retos que enfrentó, cuáles fueron los grandes proyectos que apoyó. Ok. Desde antes de ser candidato a la presidencia, me pedían
varios colegas que aceptara ser presidente de la asociación. Pero yo no quería aceptar porque mis hijos estaban pequeños y necesitaba dedicar esfuerzo a su formación en ese periodo. Sin embargo, hubo un momento en que tomé la decisión de que sí, que iba a aceptar el reto. Antes de ser presidente, pues manejé el Fondo de Asistencia Económica de la asociación, una especie de ahorro que se tenía para un fondo de protección de los colegas cuando fallecían, se les ayudaba a su familia en los gastos de enterramiento. Entonces decidí ser candidato en 1992, en diciembre del 92, y para ello presenté un programa de trabajo consistente en 75 proyectos que abarcaban todo mi planteamiento que pensaba llevar adelante con la asociación. Para darle un marco de referencia de pensamiento a mi proyecto de presidencia de Asia, formulé 10 especies de artículos a los que yo llamé los prolegómanos de la acción gremial. Después la palabra resultaba muy rimbombante y puse los principios de la acción gremial. Y en ella tocaba temas como, por ejemplo, no debe ser preocupación de Asia el cobrar la cuota del socio. El socio debe tener la conciencia de venir y pagarla directamente sin que la estemos cobrando. Además, una asociación que pretenda vivir solo de la cuota es una asociación que se muere o que no puede crecer. En aquel entonces, de cada dólar que se gastaba en la atención de los socios, 27 centavos eran aportados por el socio. Los 73 centavos que faltaban para atenderlos se tenían que hacer llegar a las arcas de Asia a través del alquiler de los locales y a través de la educación continua. Por eso esa es una función bastante importante, porque nos ayuda a subsistir, nos ayuda a no andar detrás de la cuota. Entonces decía que había una plataforma de 10 áreas, digamos, de 10 enfoques, que al desarrollar la estrategia en proyectos, en acciones, me salieron 75 proyectos. Solo hubo un proyecto que no se cumplió como lo había pensado, que era la quebrada que tenemos al norte, rescatarla ecológicamente y hacer de ella un manejo ejemplar. Algo así como el plan de la laguna, en donde tenemos el jardín botánico. Hacer algo parecido que fuera educativo, que vinieran los muchachos de secundaria, de primaria, a instruirse sobre lo que es la conservación del ambiente. Sin embargo, surgió la posibilidad de embovedar la quebrada y el proyecto pasó a ser otra cosa. Pero sí se hicieron 75 proyectos. Y un proyecto era llevar la asociación, cambiarle su legislación para prepararla para el nuevo siglo. Estaba hablando de 1992 y el nuevo siglo estaba a 8 años de distancia. ¿Cómo hacer que la asociación mantuviera el atractivo de la membresía, que la gente quisiera ser miembro de Asia por convicción, no porque lo convenciéramos nosotros, sino porque él creía que su papel en la sociedad lo podía cumplir a través de la asociación, organizado profesionalmente? Entonces, esos 75 proyectos fueron el marco. Un ejemplo también de los proyectos es la creación de los capítulos regionales en las zonas donde tuviéramos desarrollo profesional notorio. Y por eso abrimos y tuvimos en funcionamiento el primer capítulo regional en Santa Ana para el área occidental. Luego, hacia el final de mi periodo, se creaba y se juramentaba la primer directiva para el capítulo regional de San Miguel.
Lógicamente, la capacidad económica y la entronización social de los capítulos necesita el padrinazgo de la Central de Asia. Y esa Central de Asia no siempre tiene la capacidad o la oportunidad de apoyar. Entonces los capítulos por momentos se sienten como solos o sin recursos y terminan siendo ideas que caen, pero con el tiempo, como la semilla está sembrada ahí, vuelven a nacer y vuelve a florecer. Espero que los capítulos se recuperen de nuevo para que los ingenieros tengamos una manera organizada de participar en la toma de decisiones del país. Excelente. Bueno, ya que hemos tocado el punto de la legislación, hace unos minutos fuera de cámara platicábamos un poco sobre su visión de la historia de Asia, de la institución, nos platicaba junto con el presidente de la asociación actualmente de tres etapas o tres momentos en la historia de Asia. Me gustaría si nos pudiera comentar un poco esas tres etapas. Casualmente esas tres etapas son de 30 años, aproximadamente. La primera etapa cuando fue creada la asociación, fue creada como Sociedad Salvadoreña de Ingenieros. Y le decía que yo había tenido la oportunidad de ver el PIN que utilizaban en aquellos entonces. Me lo mostró el ingeniero León Enrique Cuellar. Y ahí está el color verde, que es la señalética nuestra. Es el color insignia de la asociación. Y no solo de la asociación, sino prácticamente de los ingenieros, porque yo veo el verde en la Universidad de El Salvador asociado a nuestra Facultad de Ingeniería. Pues le contaba fuera de cámara de que en aquellos entonces la facultad, no la carrera de ingeniería civil, sino que la facultad era inestable. La única universidad que existía, lógicamente, era la Universidad de El Salvador y la carrera era inestable porque la facultad era inestable. Se abría, se cerraba, se abría, se cerraba. Entonces los colegas ingenieros de aquel entonces, casi todos eran ingenieros graduados fuera del país. Tuvieron la inquietud de crear una organización que trabajara por darle sostenibilidad a la Facultad de Ingeniería para que si se abriera, se mantuviera en el tiempo. Y ellos iban a ser los principales apoyos del desarrollo de esa nueva facultad que se fundara bajo el auspicio de la nueva organización que era la Sociedad Salvadoreña de Ingenieros. Era un grupo multifacético de profesionales, había ingenieros civiles, ingenieros militares, ingenieros electricistas, ingenieros sanitaristas. Yo tuve la oportunidad de conocer todavía a dos de esos fundadores. Uno de ellos, el casado con la Barahona, el ingeniero Barahona Villaseñor, casado con una Rengifo. Tuve la oportunidad de conversar con él. También tuve la oportunidad de conversar con el ingeniero León Enrique Cuellar, que fue de los primeros graduados en la Facultad de Ingeniería de ese entonces. Y era, como quien dice, el historiador de ese primer periodo. Lo que yo sé de ese primer periodo lo sé a través de él y a través de algunos escritos que encontré en la asociación. El pensamiento de aquellos ingenieros no era cobrar cuota. Para ser miembro de la asociación no había que pagar. Usted era miembro de la asociación si quería trabajar y colaborar por el desarrollo de la ingeniería. No importaba el ingreso, no importaba el dinero. ¿Por qué? Porque me imagino que si ellos habían estudiado en el extranjero tenían medios económicos para no estar necesitando de esos fondos para el funcionamiento de la primera asociación. Esa tuvo un papel importante cuando se abrió la primera represa hidroeléctrica del país, la 5 de noviembre. Digamos como el hit de la asociación, donde dio una opinión
a la nación, una opinión técnica. Era cuando había mucha controversia si se embalsaba o no se embalsaba el río Lempa y si se construía o no se construía la chorrera del Guayabo. Entonces Asia dio su opinión pública, apoyó el proyecto y tenemos ahí la presencia de la primera planta hidroeléctrica de El Salvador. Y así como eso hay varios ejemplos. Estuvimos presentes en el proceso de construcción del puente del río Lempa, por ejemplo. Y así hay varias participaciones que eran más bien participaciones personales de miembros de la asociación que querían contribuir al desarrollo del país y lo hacían diciendo que eran de la asociación. Un proyecto histórico político de la asociación para hacer eso me parece que no ha existido. Ha sido difícil tener esa razón de ser de la asociación y razón de ser del miembro de la asociación. Entonces ese primer periodo terminó en 1961, porque ya, si no me equivoco, allá por el 47, 48, había nacido la Escuela de Arquitectura y estaba graduando arquitectos. Entonces, los arquitectos no tenían el gremio al cual pertenecer. Entonces, la asociación se transformó, cambió su nombre de Sociedad Salvadoreña de Ingenieros al nombre actual de Asociación Salvadoreña de Ingenieros y Arquitectos, donde tienen cabida todos los ingenieros y todos los arquitectos que se gradúan en el país. Prácticamente Asia ha sido la madre de las asociaciones profesionales que vinieron después, como por ejemplo ACIMEI. ACIMEI es una asociación generalista como la nuestra, que son ingenieros eléctricos, mecánicos y electricistas. Pero antes de ser ACIMEI, estuvieron bajo el acompañamiento gremial de la Asociación de Asia. La misma Cámara Salvadoreña de la Construcción nació bajo una propuesta de la Junta Directiva de Asia para evitar la confrontación de intereses profesionales con intereses económicos. En la construcción se manejan los valores del comercio, los valores de la construcción, los valores de las licitaciones, se maneja otro tipo de valores que no son los valores profesionales, no tienen que ver con el pensamiento de participación del ingeniero y del arquitecto en la toma de decisiones que tienen que ver con el desarrollo del país. Entonces Asia pensó que era mejor separar las organizaciones y nombró a su presidente de ese entonces a que facilitara las acción que terminó creando Casalco, la organización hermana que ahora ahí está ocupándose de su objeto de ley. Entonces, esa primera Asia llegó hasta 1961. En el 61 se decretaron unos nuevos estatutos donde ya apareció la Asia que yo conocí, la Asia en la que yo ingresé, la Asia en la que yo entré. Era una Asia que tenía algo así como artículos tallados en piedra. Prácticamente era difícil reformar el estatuto, por ejemplo. Reformar el estatuto, yo le llamo a veces en broma el cementerio de los expresidentes. Casi todos quisieron reformar los estatutos y no lograron hacerlo. Tuve que ir con gente más astuta que nosotros, como el doctor Bertrán Galindo, para preguntarle qué podríamos hacer para reformar un estatuto tan rígido, porque la asociación ya se había quedado rezagada en el tiempo, ya la legislación que nos gobernaba ya no iba con el desarrollo del momento, entonces había que reformar la asociación y preparar el ambiente jurídico legal para las nuevas generaciones que vendrían a la asociación. Y resultó que lo que había era un problema de gramática. Decía el estatuto anterior
que para reformar el estatuto había que hacerlo en una asamblea extraordinaria, convocada con un mes de anticipación, mandándole el proyecto de reforma a todos los miembros fundadores. La reforma, decía, podía ser aceptada, rechazada o reformada. Y después decía, la reforma, para que sea válida, debe ser avalada por 3/4 partes de los miembros de la asociación. Y ese era el problema. Todos pensaron que había que hacer una gran asamblea en un estadio para que cupieran todos los socios y estuviera allí el 75%. Y eso era imposible. Pero ahí habían problemas de tiempo a través de las comas. Para reformar había que mandar un proyecto, se mandó el proyecto. Para reformar se invitaba a los socios fundadores. Entonces eso reducía el cuerpo elector, porque los socios contribuyentes no podían votar en la reforma del estatuto, tendría que ser un socio fundador. Además, el socio fundador se podía hacer representar por otro fundador. Hasta tres personas más podía representar, o sea que cada uno podía representar 4 votos. Entonces, con eso le bajamos tremendamente el problema y además hicimos la interpretación del tiempo. Mandamos el proyecto, lo discutimos en una asamblea y fue aprobado en la asamblea. Pero eso no quería decir que podía entrar en vigencia, porque ese estatuto, para que fuera válido, tenía que ser aceptado. Y ese aceptado no quería decir que fuera aceptado en la misma asamblea, en ese mismo momento, sino que se le mandó a su dirección postal a cada socio para que leyera el proyecto que había sido aprobado y nos diera su aval. Y así obtuvimos casi el 100% del aval. Y por eso reformamos los estatutos. ¿Qué queríamos? Modernizar, girar el desarrollo de la asociación, apoyando el desarrollo humano sostenible como primer principio, como el principio eje. Lograr mantener la actualización de competencias del socio, del miembro de la asociación. Porque ya sabíamos entonces que el día que nos graduamos como ingenieros o como arquitectos, ese día comenzamos a desgraduarnos. Ese día comenzamos a ser menos ingenieros si no nos actualizamos periódicamente, constantemente. Por eso es que la educación continua, vuelve otra vez en mi discurso, es una función importante. La tercera parte vino por lo que le estoy contando, en donde ya en ese momento existían un desarrollo profesional de los ingenieros civiles que estaba alcanzando algún grado de especialización, como por ejemplo en la sismología, en la geotecnia, en la ingeniería de carreteras, en construcción. Entonces, algo así como que teníamos que apoyar las organizaciones especializadas, apoyar la creación y el desarrollo de estas organizaciones y ayudarles a formarse, a existir y crecer. Entonces la asociación tenía que modificar su visión. Ya no era ella la nodriza, sino que era la acompañante de organizaciones profesionales especializadas para que junto con Asia y con las otras organizaciones hiciéramos un movimiento más amplio. Por propuesta mía fue creado años después el Consejo de Asociaciones Profesionales del Salvador, CAPE, precisamente para juntar a todas las organizaciones profesionales en un solo esfuerzo, en un solo modo de pensar en un compromiso para con la sociedad, para con el pueblo. Y efectivamente fue tomado en cuenta la propuesta y el CAPES nació, existe y tiene su presencia académica, profesional en la región, de lo que se sabe muy poco, pero existe y ahí está operando.
junto con 23 asociaciones del país. Entonces la idea no era enconcharnos, en unificarnos, sino más bien en diversificarnos. Y eso dio el espacio a la tercera Asia. La Asia que va del 93, aprobado el estatuto en el 94, autorizado por el gobierno de El Salvador en el 94, que es el que nos rige ahorita. Ese estatuto tuvo muy pocos cambios cuando se cambió la ley de asociaciones y organizaciones sin fines de lucro. Muchas de las cosas que contenía nuestro estatuto los incluyó la ley entonces. O sea que nuestro estatuto estaba adelante en visión y en organización de la representación profesional. Y así vino la tercera etapa. Yo creo que ya es la hora de la cuarta etapa, la parte del desarrollo tecnológico, la tecnología de la información, la toma de decisiones digital, la no necesidad de coincidir físicamente en el desarrollo de las reuniones de la asociación. Todo eso es un cambio que debemos pensarlo. Sí, es perfecto. Muy bien, muy bien. Sí, me parece muy interesante la perspectiva porque justamente el proyecto Centenario tiene por objetivo por ver al pasado, ¿verdad? Para fortalecer la visión del presente y del futuro de la asociación, ¿verdad? Hay algunas preguntas un poco más puntuales, digámoslo así, en cuanto a la función de Asia, ¿verdad? Una pregunta, digámoslo así, que tiene que ver concretamente con la participación de Asia, por ejemplo, en desastres naturales. Este es algo que nos llama mucho la atención porque creemos, como Comité Centenario, que son en esos momentos de crisis nacional donde Asia ha mostrado, ha venido mostrando ese protagonismo que ha tenido en la historia del país. Entonces, si usted pudiera comentarnos algún momento, ¿verdad?, que usted recuerde donde Asia participó en estos desastres naturales, como inundaciones, incendios, terremotos, etcétera, o más bien, y dentro de eso también alguna anécdota, si usted pudiera compartirla. Casi siempre hemos participado en los desastres originados por sismos. Casi siempre, desde 1965, participamos para superar la tragedia de ese momento. Usted sabe de que el estado del arte, digamos, de la sismología, prácticamente se verifica o se acaba cuando ocurre un sismo. Cuando ocurre un evento, el evento nos desnuda las verdades y las medias verdades técnicas con las que operamos la construcción en el país. Entonces es necesario que una visión técnica como la nuestra visite el lugar de los hechos, ayude en la recuperación, ayude a proteger la vida de las personas en los inmuebles dañados, pero además recoja de viva presencia las cosas que deben revisarse. Por ejemplo, el rediseño de la norma técnica ha sido siempre posible después de un evento sísmico. Después del evento del 65 se implantó un reglamento de emergencia que se tomó de un reglamento mexicano, que se hicieron ciertas adaptaciones y se crearon regulaciones técnicas para ser observadas en los diseños estructurales. Ahí, por ejemplo, se estableció que los edificios públicos, como escuelas, iglesias, hospitales, cuarteles, debían tener un factor de seguridad mucho más grande, ser mucho más resistentes, porque esas instalaciones deberían, entre comillas, quedar en pie después de una catástrofe. Entonces Asia participó ahí. Participó en el 86. Ya en el 86 salimos a la calle, salimos a los sitios dañados por el terremoto
y hacíamos una evaluación de daño, evaluación que servía, que entregamos más tarde a las autoridades del país para las correspondientes decisiones. Una de ellas, otra vez, el cambio de reglamento sísmico. En 2001 nos sucedió lo mismo. Sucedió el evento y ahí con apoyo jurídico se creó una comisión evaluadora de daños que tenía la capacidad de entrar a los lugares dañados, de tomar en in situ algunas decisiones que fueran necesarias para proteger la vida y seguridad de las personas y de los bienes, y de generar algún tipo de recomendaciones urgentes que debían de hacerse en ese momento. Y ahí estuvo Asia. Para la tormenta Ida, que provocó el deslave del volcán de San Vicente, del volcán Chichontepec, provocó el lagar ese de Chichontepec, de Tepetitán, Asia participó en el análisis de los daños de muchos de los daños de la infraestructura de puentes del país y colaboró con el Estado de El Salvador, aportando sus soluciones, el levantamiento de daños, la topografía de los sitios, etc. De manera que la asociación siempre ha estado ahí cerca. En algún momento tuvimos un comité de desastres, ahora no sé si lo tenga activo la asociación, pero ese comité, porque también el país, el Estado ha ido mejorando su organización en esta materia. Ahora ya no va detrás del evento, sino que está antes del evento. Entonces eso reduce nuestro estado de alerta. Como asociación, por supuesto, siempre estamos a la mano para colaborar con la organización del Estado que atiende estos eventos. Y lo hacemos desde el punto de vista evaluativo, pero también desde el punto de vista de diseño y rediseño. Ahí estaremos siempre. Excelente, muy bien, muchas gracias. Y quería preguntarle, ya para ir finalizando, ¿cuáles serían los temas más importantes a hablar de la ingeniería en El Salvador en la actualidad? Desde su perspectiva y con toda la experiencia que nos ha compartido, me gustaría saber hacia dónde ve usted la ingeniería en el país, hacia dónde va. Le decía hace un rato que la ingeniería civil era como una carrera madre. La arquitectura otra carrera madre, de la que se han derivado otras carreras. Nosotros veíamos como ingenieros civiles en su momento los problemas mecánicos, eléctricos, hidráulicos, de carreteras. Pero ahora el desarrollo de la ciencia, de la tecnología es tal que ya tenemos profesionales especialistas en esos campos. Entonces es necesario que la ingeniería algo así como cuando la célula se divide, la mitosis y la meiosis famosa, la ingeniería debe abrirse y multiplicarse y crear nuevas organizaciones ahora especializadas, como le decía hace un rato, de la geotecnia, en ingeniería de transporte. Solo el transporte en el país es un problema de ingeniería. No es un problema de calle, es un problema de ingeniería, es un problema de inversión. Debe ser resuelto técnicamente con la visión técnica correspondiente. La parte del manejo de las aguas lluvias y las aguas negras es parte de la ingeniería sanitaria, en la ingeniería hidráulica. Entonces, todas estas organizaciones, el reto que tiene la ingeniería es especializarse a través de estas nuevas disciplinas. La misma inteligencia artificial se vuelve una herramienta importante para la formulación de diseño. La incorporación de la variable de protección ambiental en todos nuestros diseños, que se viene trabajando desde hace unos 30 años para acá. Hay que darle más impulso, más fuerza a ese compromiso. Creo recordar que en los estatutos de los años 90 relacionados a este tema del medio ambiente
aparece el tema de desarrollo humano sostenible, pero también creo recordar que aparece el tema de medio ambiente. Y eso fue algo que ustedes colocaron, digamos, Nosotros lo pusimos como dentro de las finalidades de Asia. gracias. Ya había en el ambiente, digamos, en los años 90 Estaba la SEMA, necesidad, digamos. ya existía SEMA, la Secretaría de Medio Ambiente. Y ya nosotros teníamos el Comité de Medio Ambiente y participábamos en todos los esfuerzos de protección al ambiente, en el diseño de los primeros estudios de impacto ambiental. También participamos en la creación de OPAM, en la ley de ordenamiento territorial del AMS, del área metropolitana de San Salvador, cosa que ahora comienza a evolucionar porque tenemos una organización especializada con legislación especializada para el desarrollo territorial del centro histórico, que se está manejando como un distrito especial. Sobre ese punto para finalizar, quisiera comentar que actualmente hay mucho ruido, digamos así, por el centro histórico. Es decir, hay toda una, voy a decir, política del Estado por la promoción del centro histórico. En términos, digamos, de Asia o de la asociación como tal, ¿cuál sería desde su perspectiva el papel que Asia debería de jugar, por ejemplo, en la protección, promoción o salvaguarda del patrimonio cultural? ¿Habría alguna idea de cómo Asia puede participar de esto? Dos versiones. Hemos tenido un comité de protección al patrimonio histórico edificado. En los últimos años ha existido un comité de recuperación del centro histórico, donde está el ingeniero Pastrana. Ahí ha estado él formando parte de ese comité, o sea, la asociación está presente en el comité, en ese comité. Lo que hoy tenemos es como una energía vital que está ingresando por parte del Estado, quien toma cartas en el asunto ya desde el punto de vista de inversión, de regulación, de ordenamiento, de recuperación, pero todo eso es un esfuerzo válido. Usted va a cualquier ciudad de América Latina y siempre tienen muy bonito, muy cuidado, muy bien pintado, muy presentado su centro histórico de la época colonial y algunos con su patrimonio de nuestros originarios, ¿verdad? Sí. Bueno, esas serían las interrogantes que tendríamos nosotros para ustedes. Quiero agradecerles muchísimo su intervención, sus ideas, su experiencia. Y sin lugar a dudas, estos 3 momentos en la historia de Asia serán tomados en cuenta para el libro, para el proyecto, porque son definitivamente esos periodos son los que ayudan a comprender la historia de una institución así de grande como es Asia, ¿verdad? Muchísimas gracias entonces, ingeniero. Bueno, ha sido un placer. a la orden y ahí quedó pendiente.